En el tema de hoy, en esta sección, tenemos la gran suerte de desarrollar, podríamos decir, un camino con Jesús, Maestro interior. Al ser caminantes, lo primero que aparece es la vida. Caminar es movimiento, es algo práctico, algo que surge, algo inesperado, algo que cuestiona, algo que renueva, algo que exige el pararnos. Cualquier cosa, menos algo fijo o establecido. Para nosotros, este sin parar está suponiendo un lanzarnos al lago en barca, con la única ilusión de colaborar con nuestras luces en mantenernos a flote y en la dirección que desde el fondo se nos susurra. En este sentido, los temas no son algo cerrado y acabado. Es algo así como el resultado de una cocina activa con una gran cantidad de restos y sobras, y que con un poco de esto y aprovechando un poco de aquello, intentando de nuevo con lo de más allá, va adquiriendo cada mes que pasa un plato nuevo, una cara nueva. En el último encuentro dijo Jesús a la gente: el reino de Dios se parece a un tesoro escondido en el campo. Un hombre que lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de Dios se parece también a un comerciante que anda buscando perlas finas y al encontrar una de gran valor, va, vende todo lo que tiene y la compra. Se trata del reino de Dios, que se parece a un tesoro escondido y a una perla preciosa. Dos símbolos llenos de atractivo y valor cuando se trata de expresar la capacidad tan atrayente de algo como el reino de Dios. Y resulta que esto tan bello y apetecible, de hecho, deja indiferente a una gran inmensa parte de la humanidad. Si hiciéramos cualquier tipo de encuesta al respecto, más bien pocos serían los que manifestaran su ilusión por ser dueños de estos hallazgos. ¿A qué es debido esto? En el tema de hoy, Jesús nos da otra pista importante sobre el reino de Dios. Cuando Jesús salía al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Solo uno es bueno, Dios. Y ya conoces los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no defraudarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó: todo esto lo he cumplido desde joven. Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo: una cosa te falta. Vete, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Y luego sígueme. Ante estas palabras, él frunció el ceño y se marchó entristecido, porque poseía muchas riquezas. ¿Qué es lo que pasa? Para salvarse, ¿hay que hacer algo más que ser cumplidor de todo lo establecido? Ante estos dos casos, el del encuentro anterior y el de hoy, nos encontramos con que echamos en falta algo. En el primer caso, notamos que eso,
el reino de Dios no ha sido experimentado como algo tan gratificante como dicen, algo tan fuera de serie como dicen, o no se nos ha ayudado a experimentar el verdadero valor que sí tiene. Con el último, con el de hoy, ¿es que no es suficiente cumplir lo mandado para ganar la vida eterna? ¿Qué hay que añadir? O tal vez será cuestión de ver de qué es de lo que nos tenemos que liberar. En el primer caso, nos falta saborear, probar la esencia, el buen gusto de aquello con lo que estamos viviendo. Y en el segundo caso, nos falta descubrir que lo importante no es tener mucho, sino que llegue a todos, colaborar con que llegue a todos. Y así todos nos podamos desenvolver con libertad, sin ataduras. En términos más globales, podemos decir que el proceso, el reino de Dios, lo podemos vivir como una religión o como un camino. Centramos nuestra mente en la respiración, en nuestro interior. Ahí dentro. Lo que de verdad merece la pena no lo encontramos normalmente en la superficie, en un golpe de vista. Supone de nuestra parte una entrega. Una entrega que al mismo tiempo lleva consigo o supone un no esperar nada. Algo paradójico. Parece mentira, pero es precisamente ahí, en esa mentira, entre comillas, reside su gracia. El que no busca nada, o el que no espera nada, también es el resultado del que está seguro de todo. Este es el juego al escondite entre Dios, Jesús y nosotros. Otro punto flojo en el que nos hemos mantenido durante muchos siglos es el pensar
que todo esto no es para nosotros, no es cosa nuestra. Y lo peor de todo, porque tenemos la impresión de que somos incapaces. Esto es demasiado. Nos ocurre algo así como aquel que está leyendo un libro y cuando llega una frase un poco difícil de entender, no vuelve a leer una y otra vez, sino lo pasa de largo y sigue adelante. También tenemos que reconocer que a nosotros se nos ha concedido el don de percibir, gracias a Dios, algo de su ser. También algo curioso, porque reconocemos que todo esto es algo, podríamos llamar, selecto. Nosotros no nos consideramos así. Y sin embargo, resulta que también a nosotros nos suena la música. Estamos rodeados del Espíritu. Estamos rodeados de lo divino. Y gracias a Dios, el camino nos está resultando posible. Por la profundidad del mar en el que estamos, dificultades las deberíamos tener a montones. Y resulta que de una manera sencilla, fácil, no complicada, sin ser un rompecabezas, el espíritu del Maestro
nos mantiene a flote. Otro punto que lo tenemos flojo es el sentirnos responsables. No del cielo, ni del infierno, ni del premio, ni del castigo. Responsables de la grandeza de lo que tenemos entre manos. Lo nuestro ha sido cumplir. Y resulta que se nos está diciendo, pero ¿no notas la diferencia? Diferencia entre tú y el tú con mayúscula. Estamos tocando lo divino. ¿Dónde se nota eso? Posiblemente nosotros simplemente mirándonos podríamos decir, qué pálido estás. A veces podemos estar tranquilos porque la dosis la tomamos. Y el maestro interior insiste que te insiste. Mira de nuevo. Intenta otra vez. Entrégate.
no vas a quedar defraudado, te lo digo yo. En una ocasión, 10 leprosos se acercaron a Jesús para ser curados. Jesús les dijo: id a los sacerdotes para que os extiendan el certificado de que estáis sanos. Ellos obedecieron. Y mientras obedecían, se fueron curando. Desde el punto de vista de la religión, ellos hicieron lo que se les había mandado, obedecieron, cumplieron y se curaron. Pero de los 10, en 9, el camino se quedó corto. Su búsqueda se paró en lo mandado, en la obligación. Sin embargo, uno, en medio de lo mandado, uno abrió su corazón y descubrió que no todo era ordeno, mando, cumple, sino que en toda esa trayectoria había también otro corazón. Un pedazo de corazón. Los 9 vieron la salud, pero uno descubrió la fuente de la salud.
Este es el más allá del camino. Y volvió, sin dar importancia al documento. Volvió dando importancia a la verdadera fuente de todo y agradeció. En otra ocasión, a Jesús le llevan a una mujer adúltera. Diciéndole que Moisés había escrito que si encuentras a una mujer así, la puedes apedrear y quitarle la vida. Así era la ley. Hasta ahí llegaba la religión. Pero el maestro del camino les dijo aquello de, eso lo dijo Moisés, porque sois pobres, pobres. Porque mi Padre, cuando creó al hombre y a la mujer, los hizo así, para que los dos fuesen una sola carne. Eso es lo que Dios ha unido. Ningún caminante debe olvidar esto, ni menos sustituirlo con una medida inferior a la del Creador. ¿Nos van a dar unas hojas? Vamos aquí a las características de la religión y del camino, ¿no? Lo importante de la religión, pues es, como hemos visto un poco, cumplir. Se nos pone unas condiciones y se trata de llevarlas a cabo. Cumplir. Sin embargo, en el camino, lo importante es vivir, vivir.
poner en funcionamiento un dinamismo que si entramos en relación con el mismo, el dinamismo transforma. Vivir. La religión lleva consigo esa actitud. Este sí está bien. Yo he sido nieto de un sacristán, pues cuando mi abuelo estaba en activo, las velas de la misa y todo eso estaban señalados, se llevaban señaladas el tanto por ciento de la cera que tenía que llevar para ser una vela, digamos, noble, ¿no? Como para poner delante del altar, ¿no? Esa actitud. Y con el vino lo mismo. Sin embargo, desde el punto de vista del camino, se trata de la autenticidad. La religión lleva consigo legalidad, el derecho. Si es legal, vale. Sin embargo, el camino lo que intenta es llegar a transformar. La religión hace mucho hincapié en la tradición, ¿no? Esto siempre se ha hecho así. No vas a empezar a cambiar las cosas. Sin embargo, el camino lo que intenta es responder a cada tiempo como se merece. La religión lleva consigo autoridad y el camino lleva consigo indagación, es decir, ahondamiento. Si queréis podemos comentar un poquito en el sentido de que, bueno, Mabel nos decía en la introducción, ¿no? Mucho tesoro, mucha joya preciosa y tal, y da la impresión que no lo hemos encontrado. De el listado que aquí hemos ahora señalado, ¿qué elementos nos parece que nos han ayudado o que no nos han ayudado a experimentar la grandeza de ese tesoro y de esa joya, ¿no? Bueno, yo digo una cosa, para mí, aquí no hemos puesto, pero estará metido por algún lado el miedo, ¿no? O sea, hemos vivido en un ambiente tan grande y generalizado de miedo que realmente lo que teníamos era temor, no. Sí, Mabel. Yo, a través de la religión, lo que he percibido sobre todo era
la esperanza de un reino cuando me muriera. Y que esto era como un valle de lágrimas. Y que tenía que llevar la cruz y pasar una pasión para llegar a alcanzar el reino de Dios. No he percibido hasta que no hemos entrado en este proceso y en este camino de profundizar en el mensaje de Jesús, en su ejemplo y en su vida. Ahí es cuando he empezado a percibir que el reino de Dios está aquí. Evidentemente, cuando nos muramos volveremos a Él, cuando dejemos de ser esa experiencia humana. Estamos hablando de la humanización del reino de Dios, de ese proyecto que Dios tiene para los humanos. Pero volveremos a Él. Lo que seamos como humanos, lo que consigamos experimentar y vivir, es lo que nos hará más fuertes, más felices, nos hará crecer, nos hará mejorar. Y eso es vivir el reino de Dios aquí. Después, claro, evidentemente volveremos a Él, volveremos a ser su esencia, pero mientras estemos aquí, podemos vivir el reino de Dios. Y eso lo hemos experimentado centrándonos en el mensaje de Jesús, no en los cumplimientos de la Santa Madre Iglesia, no en hacer lo que por norma hay que hacer siempre, sino buscando, profundizando a Jesús, interiorizando a Jesús, buscando a Jesús, buscando a Dios. Y eso para mí es camino. Y ahí es donde lo hemos visto. Y es de lo que se trata, ¿no? De ser felices, de vivir ese tesoro. Pero ese tesoro solo lo vas a descubrir sintiendo y viviendo a Jesús y a Dios. No simplemente rezando rosarios o cumpliendo. Te quedas a mitad del camino. No llegas a percibir ese tesoro ni esa perla. Y evidentemente, como no lo descubres, te cuesta mucho deshacerte de lo que la tradición te ha dicho, que es que vives bien, que te acomodes, que vivas en esa tranquilidad de tus bienes y de todo, o incluso hasta, seguro, te damos gracias a Dios por todos los bienes que nos da y lo fácil que nos hace la vida. Cuando no nos los está, Dios nos está dando un tesoro que no tiene nada que ver con los bienes y las riquezas. Bueno, me estoy hablando mucho. Ya hablo demasiado. Bueno, pues eso, que yo creo que ese tesoro se vive. ¿Puedo? Sí, por supuesto. Sí, que somos un poco aquí cristianos heterodoxos y marginados, ¿no? Lo que pasa es que quien da el carnet de heterodoxo y marginado, en el fondo también está un poco perdido con la de trascendencia, ¿no? Y de saber trascender, que eso es lo importante. El tema del camino yo lo veo así, porque en el mundo convencional de ser religioso o profano, un camino que se acaba y la trascendencia es continuar el camino, ¿no? Un poco lo que ha apuntado usted. Y eso es la trascendencia, lo más maravilloso de la vida es trascender, y saber trascender, y comunicarse a los demás, por supuesto. Ya sea la tradición religiosa que sea o lo que sea. Y luego el tema de los miedos, que ha sido un poco también al final, me viene a la cabeza. Mucha gente habla y te acaba diciendo que bueno, que el matrimonio me atrae, pero no me atrevo. El sacerdocio pues me atrae, porque Dios me atrae, tal, pero no me atrevo. Entonces, digo, por poner un ejemplo, tenemos una cantidad de miedos, solo con el compromiso, luego ya miedos ya económicos, de la salud, no sé, es otra cosa, pero una cantidad de miedos a la trascendencia te ayuda mucho, desde luego. Sí. Sí, Orlando. Bueno, yo estaba pensando en los pobres religiosos, porque claro,
Yo me identifico con el camino, mi vida es camino. Pero claro, tampoco quiero convertir el camino en un juego de antagonismo. Quiero decir, si veo que una persona ama la tradición, ama la legalidad, ama la autoridad, ama la exactitud, etcétera, etcétera, tampoco me gustaría a mí, digamos, echar por tierra todo su esfuerzo, sino que tiene que haber alguna manera, pienso yo, para los que caminan ese camino, de tener una actitud compasiva hacia los que no caminan por ahí, ¿no? Es decir, de que no nos vean antagonistas, que estamos aquí, o eres de esto o eres de lo otro, ¿no? Porque claro, cuando el camino es un tema personal, yo y mi persona, pues claro, es un camino, pero cuando tratas de organizar a un pueblo, organizar una comunidad, claro, empiezan leyes, empiezan tradiciones, empiezan cosas, autoridades, y muchas veces las personas se ven arrastradas a cosas que no pensaban que llegarían a ser así, ¿no? ¿Cómo compaginar, cómo lograr, digamos, ese cambio desde dentro? Es decir, no simplemente decir, bueno, pobrecitos estos que están todavía en la religión X, ¿no? Sino cómo lograr, creo que es otro reto, es un reto de decir, trabajar desde dentro para que, aun cumpliendo la tradición, pero que puedas al mismo tiempo sentir el camino, aunque sigas esa tradición, ¿no? Y intentar, porque a veces yo noto a veces en el lenguaje de personas espirituales una cierta violencia, en cierto de tener compasión por la persona que por lo que sea, por su educación, por su formación, por lo que sea, no lo ve, no ve esto. Y entonces, claro, dices, oye, pues no lo ve. Es decir, tendremos que hacer algo para ayudar a esta persona, ¿no? Creo que es interesante lo que estás diciendo en el sentido de la tradición, por ejemplo, ¿no? Nosotros hemos podido seguir la tradición porque es eso lo que había que hacer. ¿No? Ahora, sería una lástima que vengamos los otros diciendo, ves, es una tontería. Porque es una tontería para mí. Lo importante es que tú lo veas. Que tú descubras, que decir, ¿cuántas veces hemos valorado a los maestros budistas o de cualquier tradición religiosa con respeto, ¿no? Y la tradición entra muchas veces en ese ámbito tan elevado. Lo que pasa es que no nos han enseñado a descubrir el espíritu que hay detrás de eso, ¿no? Entonces, volver a lo otro siendo superficiales, no hacemos nada. Habéis hablado del sentido de la responsabilidad y yo pienso que en mi pequeño juicio y mi ignorancia, pues pienso que todos tenemos la responsabilidad, quizás, no solo de cumplir las cosas, y hablo de cumplir no en el sentido antiguo, sino no solamente de cumplirlas, sino de darlas a conocer, o sea, la misión de apóstoles que tenemos. Pero yo me encuentro en la realidad rodeada de personas, unas tienen una fe tibia, otras no creen absolutamente nada, otras lo han abandonado y se han dejado llevar. Pero yo hablo del tiempo, de su enfermedad, de su hermano que está no sé qué, del otro, pero yo no abordo el tema de la religión. Ahí me siento totalmente coja y manca. ¿Cómo se hace eso? Ellos no te van a preguntar. Pero yo creo que no necesitas de la religión. ¿Que no necesito? Que no lo necesitas.
Yo creo que cuando estás hablando y compartiendo con los demás su vida, sus problemas, les transmites empatía, te interesas, estás compartiendo, estás colaborando ya en el proyecto de Dios. No necesitas hablarle, le estás dando amor. Pero es que se puede quedar eso en un nivel de Texas para abajo, aunque tiene mucha amiga, un nivel de Texas para abajo. Y a mí me inquieta el no poder tocar temas de Texas para arriba, ¿no? Temas que a mí me inquietan y que a mí me apetecería mucho tocarlos también, desde el punto de vista egoísta, es así. Oye, vamos a ver un poco, si os parece, la otra parte, que igual puede completar, igual, ¿no? Los condimentos que son importantes en ese proceso camino. Cultivar la relación con Jesús. La oración. Cada vez una relación más profunda, íntima y afectiva. Pensamos que solamente podemos querer a los físicos, a los que se les ve, ¿no? Y a lo espiritual también hay que desarrollar un afecto, un cariño, un amor, ¿no? Yo tuve un compañero ya mayor que tenía taquicardias y le dice el médico, y padre Juan, ¿y usted cuándo siente las taquicardias? Dice, cuando pienso en Jesús. Cuando pienso en Jesús, el tío se emocionaba. Y yo lo creo, sí. Bueno. Aprender a liberarnos de todo tipo de condicionamientos. Por lo menos ponerlos en interrogación. Entonces, vivir con atención para no ir con la cabeza lavada, centrados en el punto, es decir, en lo que estás haciendo, porque en la medida en que estás haciendo lo que haces con la mayor limpieza posible, estás llegando a la esencia de eso. Si tú captas la frialdad del agua cuando limpias un plato, no estás pensando en el precio, no, estás disfrutando o sintiendo el escalofrío de algo real, ¿no? Otro, saborear el gusto de las realidades del Evangelio. Nosotros en el grupo de oración muchas veces se percibe al final una satisfacción de la gente y un agradecimiento, ¿no? Que no ha sido obra nuestra, no. Y aquí el caso que poníamos es los discípulos de Emaús, cuando por el camino van hablando con Jesús, en eso que decía Mabel antes, ¿no? Y reconocen, no ardía nuestro corazón cuando veníamos por el camino. La gente no ha sentido eso muchas veces. Entonces, el camino pues es algo, sí, muy bonito, lo que queráis, pero no lo hemos saboreado, ¿no? Ir creciendo en un cada vez sentirnos bien. Soy feliz. Si después de 30 años de vida cristiana uno no puede decir, normalmente, hablo en general, soy feliz, estoy contento, hay que meter a una dimensión más. Avanzar en el camino contemplativo, otra cosa también mala que hemos hecho, el pensar que la contemplación es para los monjes, monjas, es una invitación para todos,
también para nosotros, ¿no? Siguiendo un poco lo que decías, Armando, he estado leyendo a Xavier Picasa, el nombre amigo de esa casa, y con motivo del sínodo que se va a celebrar ahora en octubre, ¿no? Una de las últimas partes, él, basándose en el Evangelio de San Mateo, trataba un poco de entresacar algunos aspectos o dimensiones que nos podrían ayudar para un buen desarrollo del sínodo, ¿no? Y son 3 tipos de grupo cristianos, pueden ser, 3. 1, 2, 3. Un grupo es aquel grupo de cristianos que funcionan, pero necesitan que una autoridad de fuera del grupo venga de vez en cuando para ayudarles, para aconsejarles, para decirles. Y si en vez de uno vienen 2, pues mejor, ¿no? Eso es muy, vamos, las clarisas, por ejemplo, andan un poco en esa dirección, o sea, ahí les meten a los franciscanos con un tubo, ¿no? El confesor, yo no puedo ser confesor de ellas, no tienen su confesor, ¿no? Y así. O sea, la autoridad viene de fuera, ¿no? Y los demás pues obedecen a esa autoridad reconocida y aceptada. Los otros son, el otro grupo, un grupo de cristianos, y la autoridad o la inspiración parte de algunos de los de dentro, ¿no? Son los más considerados o los más respetados o han tenido más experiencia o lo que fuere, y la gente pues les admira. Y lo que él, Picasa, siguiendo a San Mateo, decía, lo importante es que en la comunidad cristiana todos seamos luz, todos, ni de fuera ni de dentro, no, todos, no. Entonces es verdad lo que se ha dicho aquí antes, ¿no? ¿Y eso cómo se hace? O sea, ¿cómo se ayuda a un grupo a caminar adelante sin caer en esas cosas que a veces hemos caído, ¿no? José, yo al hilo de esto hay una cosa que a mí me resulta un misterio de lo que decía Jesús, porque a ver, Jesús nunca habló de religión, nunca habló de cristianismo, él no dijo voy a crear el cristianismo, pero sí que habló de iglesia. Entonces eso para mí es un misterio, porque ¿a qué se refería Jesús? Jesús dijo, todos los que estén, si hay más de 2 en mi nombre, eso es iglesia, porque yo tengo la sensación de que Jesús nunca quiere que este camino lo hagamos solo, ¿no? Porque uno solo puede hacer este camino y sentir muchísimo amor interno, pero al final hay un vacío, o sea, es como que lo tienes que hacer con otros. Y claro, desde aquellas primeras palabras de vamos a hacer iglesia en mi nombre o conmigo, hasta lo que hay ahora, que es un malemán de religiones, de guerras santas, de las New Age, es un mogollón que dices, ¿dónde se ha quedado ese deseo primigenio de Jesús? Eso que lo que tenemos que tener muy claro, ¿no? Es que Jesús no pensó en la iglesia. O sea, en su cabeza en aquel momento todavía la iglesia como iglesia no estaba presente. Es decir, nos hemos reunido aquí y a ninguno de nosotros se nos ocurre decir, ¿dónde se está hoy? No, en nuestra iglesia, no. Aquí estamos un grupo. Cuando estemos aquí 20 años, a lo mejor diremos, pues sí, con el Papa Armando III, pues estamos aquí. Ya estará muerto. Ya, sí. No. Entonces, eso por una parte. Entonces, lo que Jesús comenzó es a sembrar, ¿no? Lo que Jesús quería es crear grupos con semilla de evangelio, de buena noticia, ¿no? Y luego esos grupos han ido creciendo
Y al ir creciendo se han tenido que organizar, claro. ¿No? Y a lo mejor han cambiado el nombre. Antes se les llamarían en la comunidad, otros dirían en la iglesia, otros dirían en la catedral, en el santuario. Bien, muy bien. Pero lo importante es la semilla ahí. Entonces, la labor nuestra después de 20 siglos o 21 siglos es volver a la raíz, a la semilla aquella. ¿No? Y en la medida que seamos más orantes, tendremos la posibilidad de caer menos, de equivocarnos menos. El encuentro con el misterio, eso no es una cosa mía, es una cosa generalizada. El encuentro con el misterio, la relación con el misterio, ya he dicho antes, tiene una capacidad de transformación. Quien me ve a mí, ve al Padre, eso lo dijo Jesús, ¿no? O San Pablo, ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. ¿No? Entonces, todo el esfuerzo debería ir en esa dirección. Encuentro con el misterio, o con el trascendente, con el Evangelio, con Jesús. O el Espíritu, me da igual. José, y hay otro punto que no entiendo tampoco mucho. Cuando, por ejemplo, se habla del reino de Dios en la tierra, lo que vivimos aquí o fuera de aquí. Claro, para mí ahí hay una contradicción, porque claro, imaginaros que Jesús nos pidiera a cada uno de nosotros que dejaras todo y le siguieras. ¿Cuántos estamos dispuestos a hacerlo? En el sentido de que nacemos un cuerpo con necesidades. Tenemos que tener dinero para pagar la luz, para comer, Entonces, claro, es que es así. Entonces, claro, ¿cómo puedes vivir? Y además tenemos cruces también, porque dramas hay en todas las vidas. Sí, sí. Ya no solo en el apego a lo material, que lo necesitamos, hombre, en exceso, pues a lo mejor lo puedes controlar. Pero es verdad que tenemos un cuerpo que sustentar y encima dramas en cada vida. Sí. Que como nuestra cruz El reino ¿Cómo compatibilizas eso con el reino de los cielos? El reino no son cosas. No es poder, no es prestigio, no es dinero, no es negocio. El reino de Dios. El reino de Dios es ambiente. Ambiente. ¿Qué ambiente hay aquí? ¿No? Y si el ambiente es adecuado, verás tú que si alguien necesita un coche, aquí sale un coche. El Padre Nuestro, pues es un poco la petición a Dios del reino, o sea, santificado sea tu nombre. El que el nombre de Dios sea santificado no significa que vayamos a la iglesia y con incienso y tal, no, que vivamos de una manera conforme al deseo del Padre. Entonces, el nombre de Dios es santificado, ¿no? Hágase tu voluntad, pues ya tienes también. Sí. No quiero hablar mucho, pero ya decía Cervantes que quien calla vence y no habléis mucho los tomarán por idiotas, ¿no? Pero bueno, no, para responder a la amiga, un poco decías ¿qué crea Jesús, no? De nuevo. Hombre, para empezar el nuevo pacto, regado con su sangre. Eso es mucho, eso no es poco. Sí, sí. Y entonces el auténtico israelita es el que sigue a Jesús. Y en estos 2000 años es verdad que se ha quedado un Israel no creyente, que bueno, con sus luces y sus sombras, que eso no es el tema, pero el auténtico israelita en la Biblia entera es el que sigue a Jesús. Eso es lo que pienso yo que crea de nuevo. Y luego el tema de, termino, pero para hilar un poco fino las diferentes tradiciones, un poco... Basta leer el Concilio Vaticano II, es una maravilla, si no lo habéis leído, bueno, es un tesoro por descubrir. Yo conocí un cura que decía, lo podéis rezar el concilio, lo podéis rezar.
Y en el fondo lees el concilio y habla de como que la Iglesia es la humanidad entera, prácticamente. O sea, hombre, hay diferentes grados de sacramentalidad. Pero prácticamente lo habla, por eso te rompe los esquemas, el concilio. Y luego el tema de como siempre tenemos un Dios muy invisible, muy lejano y tal, pues te habla el concilio de ese Dios visible. Que es a mí, al leer, vamos, siempre me ha roto los esquemas, porque, ¿verdad? Siempre el descubrimiento teológico del concilio es, mediante su encarnación, Cristo se une a todo hombre. O sea, eso quiere decir que la naturaleza humana está ya cristificada, aunque no lo sepas, ¿eh? O sea, está ya, y eso ya, que bueno, que hay diferentes tradiciones, que hay ateos, bueno, tiene su importancia, pero ya lo ves como el segundo plano. Gracias. José, yo sentía cuando hablabas de Jesús y, bueno, los 10 que se sanan, etcétera, y luego la mujer. Claro, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el tesoro, quiero decir, es la persona o el momento en tu vida que empiezas a tener ojos para ver y oídos para oír. Y cuando tú te das cuenta que delante de ti hay una persona que manifiesta un nivel de bondad y un nivel de corazón que no es de este mundo. Entonces en ese momento dices, ajá, entonces en este camino, es decir, no se trata de simplemente caminar, sino llegar a comprender ese lenguaje. Yo siempre me imagino que es como una especie de lenguaje oculto que solamente unos pocos lo hablan. Y entonces, cuando empiezas a descubrir palabras de ese lenguaje, dices, ¿con qué es esto? Entonces es una especie de riqueza interior, ¿no? Es decir, que te vas diciendo, wow, es esto. Es un lenguaje de locos, es decir, nadie lo entiende. Es decir, es un lenguaje perdido que nadie lo entiende. Pero da igual. Mira, pues no, pues ellos se lo pierden. Quiero decirte, el punto está en que el reino de Dios es el tesoro. Es decir, el tesoro perdido. Es decir, ¿y cuál es el tesoro? La capacidad para ver el valor que tiene lo que realmente tiene valor. Es decir, esa capacidad de decir, wow, esto vale. Eso es, dices, estás entrando, estás de alguna manera comprendiendo. Yo soy un forofo del eco. Pues me viene muy bien esto que estás diciendo, en el sentido de que en lo que tenemos que ir trabajando o avanzando, ¿no? Es en nuestra capacidad de eco. Capacidad de eco que la podríamos medir en el sentido siguiente. Tú tienes buena capacidad de eco si es que cuando se te dice algo, tú respondes con lo mismo. El eco es eso, ¿no? Hay alguien y hay alguien, ¿no? Entonces, hay una sintonía. Cuando tú hablas del Concilio Vaticano II, tienes algunas expresiones ahí que me parecen extraordinarias, porque producen eco, ¿no? Entonces, el gran secreto nuestro sería ir limpiándonos por dentro y profundizando también por dentro. Oye, la pandemia. Y algunos, el eco de algunos era, ¡qué bien! Verás tú qué cuánto dinero vamos a sacar. Eso no era el eco de la gente, no era ese. Auxilio, ¿no? Y sin embargo otros tuvieron otro eco ahí. Y así nos va. José, ¿cómo se empieza a crear ese ambiente del que hablas tú, que es al final el reino de Dios en la vida de cada uno? Con la oración, como decía. Sí, para mí sí. Y con la profundización. Sí, la oración nos llevará a una profundización. Sí. Y si tienes parte en algún grupo, tanto mejor, ¿no?
Muy bien, bueno. Claro, Armando III. Hombre, me podéis canonizar, Si luego ya Lo me que no sé muero... cómo ha llegado al tercero. ¿Por qué no eres el primero? Te hago al tercero de la lista. Ay, mira, yo siempre pienso que aquí en este local Espacio Ronda, que cuando me muera, que me entierren en la entrada, para que así todo el mundo que pase, bueno, pase por encima de mí, y así de esa manera sí. piense en mí, ¿no? Sí, Es una sí, posibilidad. Pero te preguntas, eso no es humildad, ¿eh? Ah, sí, bueno. Lo que no vamos a hacer es momificar. Ay, Momificar, bueno. bueno, muy bien. Muy bien. ¿Sí? ¿Les damos un padre más? Sí, como no, sí. Nos damos la mano, sí. A ver. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Muy bien. Hasta el mes que viene, si Dios quiere.